Queremos determinar el derivado de la función dada usando la definición del límite del derivado, y luego determinar la pendiente de la línea tangente en x igual menos 1. Así que aquí está nuestra definición del límite del derivado. Aviso, aquí estamos utilizando h. A veces verás algunos libros de texto usando delta x, pero pienso que cuando estás aprendiendo cómo hacer esto es más fácil mantener la parte de x, y h de x y delta x. Aquí nos dan y igual a x cuadrado. X, que es lo mismo que decir f de x igual a x cuadrado, x, así que el derivado de nuestra función va a ser igual al límite a medida que h se acerca a 0 de este cociente de diferencia. Nuestro numerador va a ser f de x más h. Lo que significa que tomaremos nuestra función, y reemplazar cada x por x más h, para que tengamos x más h cuadrado, x más h. Y esto es solo f de x más h. Y ahora tenemos que restar f de x. Debemos tener cuidado aquí porque tenemos que restar toda la función, así que tendré la cantidad de x cuadrada, x. Si dejamos a estos padres, no sería correcto. Necesitamos dividir todo esto por h, y solo para doble verificación antes de hacer todo este trabajo, aviso que el numerador es f de x más h. F de x. Todo esto es f de x más h y esto es f de x. Ahora que hemos verificado que está configurado correctamente, podemos comenzar a simplificar este cociente. Ahora tenemos que multiplicar todo esto, combinar términos similares y tratar de simplificar este h. Ahora mismo el h es un problema porque si tratamos de realizar la sustitución directa nuestro denominador sería 0. Ahora sé que es fácil olvidar, pero es importante que dejemos escribir esta notación límite. El límite como h se aproxima a 0. Ahora si multiplicamos x vamos a tener x cuadrado más. Ahora justo en el caso te perdió allí, se parece así. Tenemos x cuadrado más, eso es 2hx, y luego más h cuadrado. Aquí vamos a limpiar a los padres. Lo que puedes pensar en distribuir a menos 1, tanto tendremos x, h, y luego hacemos lo mismo aquí. Vamos a tener x cuadrado más x dividido por h. Ahora lo bueno comienza a pasar aquí. Aviso, como tenemos un x cuadrado, eso es 0, y también tenemos x más x, y ahora si consideramos todos los términos en el numerador, aviso como cada uno de ellos tiene un factor común de h, así que ahora factoraremos una h del numerador. Así que tenemos el límite como h aproxima a 0. Tendremos h, así que si factoramos una h de 2hx tenemos 2x. Factor hacia afuera un factor de h desde aquí, tenemos más h. Si factoramos hacia afuera h desde h tenemos un h, y ahora aviso de que tenemos un factor común de h entre el numerador y el denominador que se simplifica, dejando nosotros con el límite como h se acerca a 0 de solo 2x más h, 1. Bien, como h se acerca a 0, este es el único término afectado por h, así que h se acerca a 0, este límite igual 2x, 1, que es f' de x o un derivado de f de x. Así que ahora vamos adelante, y tome esta información en la próxima diapositiva para determinar la pendiente de la línea tangente. Entonces, si f' de x igual 2x, 1, la pendiente de la línea tangente en x igual menos 1 será f' de menos 1. Tenemos 2x1, 1, so f' de menos 1 igual menos 3. Así que la pendiente de la línea tangente at x igual menos 1 is menos 3. Vamos adelante y verifique gráficamente. En rojo tenemos el gráfico de la función dada. Y lo que encontramos fue la pendiente de esta línea tangente que es igual a menos 3. Y hay una cosa más que quiero mencionar. Si tiene que determinar la ecuación de la línea tangente en x igual 1,
Aviso cómo tendría que determinar el punto de tangencia. Para determinar el punto de tangencia, tenemos que sustituir x igual menos 1 hexanewton la función original para determinar la coordinación y en el gráfico rojo. So f de menos 1 igual 2 lo que nos dice el punto de tangencia es. Es muy importante que mantengamos este recto. Subging x igual menos 1 hexanewton la función nos da la coordinación y del punto de tangencia, pero sub b menos 1 hexanewton nuestra función derivada nos da la pendiente de la línea tangente. Miraremos más ejemplos en los próximos vídeos.